Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Gracias a todos mis seguidores, a todos quienes se van sumando, quienes se vayan sumando también a este vivo del día de hoy. Que hoy vamos a ir con numerología, ¿sí? Numerología. Bueno, a ver, hay muchas preguntas siempre sobre su significado, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, gracias por unirse. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, a ver, la numerología, digamos que es más concreta. Sí, la numerología es más concreta. Da datos como más certeros, más certeros. Entonces es como que al analizar nuestros números, bueno, justamente nos va indicando, ¿no? Nos va indicando un poco el camino, el recorrido, en algún sentido. Y también nos ayuda a ver, bueno, ¿cuáles son las cosas que no estamos comprendiendo de nosotros mismos? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Pero más que entender, comprender. Siempre entender sabemos que es de la mente, el ego. Bueno, comprender es más profundo. ¿Qué es lo que tengo que comprender, que no estoy comprendiendo? Entonces, bueno, todos los números tienen un significado, pero es muy amplio, es muy expansiva la numerología, muy expansiva, muy. ¿Por qué es muy expansiva? Porque habla, habla de todo, habla de la fecha de nacimiento, cuál es el significado del número de vida, ¿no? Cuál es el significado del día en que nací, o sea, eso tiene todo, bueno, día, mes, años, hace un cálculo, se reduce un dígito, y ya ese número nos da que, bueno, la vibración que tenemos nosotros en nuestra vibra, en nuestra personalidad, qué decisiones vamos a tomar, qué intenciones vamos a tener ante la vida, qué percepción, qué mirada. Por supuesto que todos los números, todos los astros, todo tienen sus vibraciones, vibración positiva, vibración negativa. Lo importante es nosotros cómo gestionamos esa vibración, cómo gestionamos esa información energética que viene a nuestra vida, cómo la gestionamos, cómo la comprendemos, cómo logramos en algún sentido lograr ese equilibrio, ¿no? Sabemos que de repente, mucho ya se está sabiendo sobre este tema, que de repente pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, en general. Bueno, a ver, somos incoherentes, es una incoherencia que hay. Lo importante, y estas herramientas, en lo que nos ayuda justamente, es en equilibrarnos y armonizarnos en ese sentido. ¿Aprender a qué? Aprender a pensar de un modo, lograr percibirse uno mismo, escucharse, observarse, detenerse un segundo y lograr percibir si estoy sintiendo eso, si realmente lo siento. Si lo siento, voy a hacer lo que haga con el corazón. Si no lo siento, lo voy a hacer con una intención, con una intención de recibir algo a cambio, de manipular a alguien, de sacar ventaja con algo, y ahí estoy desarmonizado, porque estoy pensando una cosa, o sea, estoy pensando que voy a ayudar, pero de repente no lo estoy haciendo con el corazón, entonces en realidad esa ayuda vino medio obligada, y si está obligada no lo estoy sintiendo. Y bueno, como vivimos en una cultura, ¿no? Y en algo que nos han implantado en algún sentido con esto de hay que hacer el bien, hay que ayudar, hay que dar todo, hay que dar lo mejor, crecimos así, crecimos con esas convicciones, ¿no? De estar siempre para los demás, de ayudar, de esto, de aquello, y tal vez si no lo siento, lo estoy haciendo con algún interés de por medio y eso me está perjudicando a mí, no al otro, no al que ayudo, sino a mí, al que estoy ayudando. Entonces por eso tenemos que aprender a ser coherentes con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Así sea que esa coherencia no sea, digamos, la que el otro espera, ¿no? En realidad, pues, uno puede, no importa, lo importante es ser uno mismo, y uno mismo se es cuando hay equilibrio, cuando hay armonización, cuando pienso una cosa, siento eso y lo hago. Ahí hay un equilibrio, una armonización, y bueno, soy yo mismo, ¿sí? Lo demás no importa si tengo una actitud horrible que al otro le molestó, no importa, soy yo, soy así, ese es el punto. Pero por supuesto que, otra vez, la cultura, los mandatos familiares, religiosos, culturales, siempre es como que vos tenés que ser de este modo. El debe ser, ¿no? Muy instalado, lo tenemos muy chipeado, muy instalado. Entonces ese debe ser nos llevó a querer simpatizar con todo el mundo y querer hacer el bien y si no lo estoy sintiendo, es contraproducente para mí misma, no para el otro.
Bueno, la numerología, a ver, volviendo, la numerología nos ayuda en eso, nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos, en algún sentido, a ver, ¿con qué deseo nacimos? ¿Con qué deseo nací yo? ¿Para qué? A ver, ¿cuál es ese deseo que encima lo arrastro durante toda la vida? Está toda la vida resonando ese deseo, toda la vida. ¿Qué es ese anhelo, ¿no? Hay un anhelo, esa numerología me habla de eso. ¿Cuál es mi deseo inconsciente? ¿Cuál es mi apariencia también? ¿Cuál es mi imagen? ¿Cómo me ven los demás? En ese cómo me ven los demás está el modo espejo también, es la ley del espejo. Como me ven los demás hay mucho de mí, porque si los demás me están viendo así, yo tal vez no me estoy reconociendo en algo. Bueno, está bueno observar a ver cómo me ven los demás para volver a mí y ver qué es lo que yo no estoy viendo de mí. ¿Y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué vine a hacer acá? Qué gran pregunta, ¿no? Qué gran pregunta. Qué gran pregunta a nivel general. Todos nos tenemos que preguntar eso. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Y qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera? Pero más allá de qué se espera de nosotros, ¿qué uno mismo? ¿Qué espera de uno mismo? Entonces ahí, bueno, la conjunción sería en lo que esperan los demás de mí, está acorde, está en conexión con lo que yo espero de mí. Es así. Si yo, con lo que espero de mí, estoy recorriendo ese camino a nivel conciencia, bien consciente de lo que estoy haciendo, bueno, el exterior, lo demás se va a acoplar, supuestamente. Ahora, si yo no sé quién soy, estoy cumpliendo funciones biológicas y cosas y mandatos y todo, y sí, el exterior se me va a venir todo encima. Todo encima. Ese es el punto. Entonces, el exterior se te puede venir encima las veces que quiera y toda la vida podemos estar batallando, ¿no? Batallando situaciones, circunstancias, toda la vida. El tema es cómo uno lo procesa y cómo uno lo gestiona en cuanto al nivel emocional, mental, y bueno, y que sea saludable, ¿no? La salud tiene que ver con eso. La salud tiene que ver como cómo yo gestiono todo lo que recibo como información del exterior. De todo, información de todo tipo. Todo es información, todo. Así vaya a comprar al supermercado, ya el cajero, la cajera, la persona que está en la cola, todos me están dando información. Constantemente recibimos información, todo el tiempo. Entonces, ese es el punto. Tenemos que estar atentos a ver la información que recibimos, cómo me resuena a mí. Pero no para juzgar, para acusar, para culpar a los demás. No, para ver qué me está resonando a mí esta información que estoy recibiendo. Bueno, ¿qué es lo que no estoy comprendiendo? Si estoy súper alterada en el supermercado porque la fila no avanza, porque el cajero se distrae, porque se equivoca en una cuenta, porque viene con una tarjeta equivocada y de repente no sé, y estoy 2 horas y ya empiezo a alterarme. Empiezo a alterarme de un modo terrible, bueno, tengo que reconocer que tengo un nivel de ansiedad que no lo estoy sabiendo gestionar. Entonces, esa experiencia y esa situación me está mostrando eso de mí, pero no para empezar a las puteadas y empezar a gritar en el supermercado y hacer un quilombo. No, me está mostrando que algo tengo que trabajar yo con el tema de la ansiedad. Eso, ¿no? Eso es lo que nos espeja al exterior. Lo que nos espeja al exterior, todo lo que sucede, bueno, nos trae eso. Bueno, y a nivel numerología, no me quiero expandir mucho, yo soy muy de expandirme y de irme por las ramas y hablar de todo, porque la verdad que me interesa y me apasiona siempre todos estos temas, son totalmente apasionantes. Volviendo a la numerología, también, la numerología, bueno, habla de ese deseo inconsciente, habla de la imagen, ¿no? Cómo me ven los demás, qué significa eso, cómo es el espejo, está bueno para verme a mí misma, a ver si coincide un poco cómo me ven los demás, a cómo yo me percibo. La misión, qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Bueno, y después por supuesto que hay todo un análisis general, es un informe numerológico muy general, muy amplio, con un número potencial, hay un número potencial que también lo llevamos toda la vida, también tiene que ver las 4 etapas de la vida, tienen que ver el karma, ¿no? Las lecciones las lecciones kármicas, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es el karma? Esa repetición de patrones, eso que siempre se me repite, situaciones que se me repiten siempre y no logro entender por qué viene esto de vuelta, a mí esto ya lo viví, ¿no? Cuando uno se pregunta, esto otra vez, estoy repitiendo esto y encima más intenso, porque la vida te trae situaciones de repetición cada vez más intensas, para que uno tome conciencia que hay algo que tiene que reconocer de uno. ¿Para qué? Para empezar a cambiar algo, pero bueno, a veces en general suele suceder que uno está como muy distraído, estamos muy distraídos con las influencias externas,
con cosas que no tienen que ver con nuestra evolución, y bueno, eso nos complica muchas veces darnos cuenta, hacer un freno, meditar, ir a este tipo de técnicas, observarme a mí más profundo, ver a ver qué es lo que tengo que reconocer en mí para empezar a transformar eso, empezar a cambiarlo. Eso todo es un trabajo aparte del trabajo tradicional y lo que conocemos. Bueno, hay que ocuparse, hay que ser responsable y hay que verdaderamente tomarse el trabajo de tomar conciencia de cada uno, de su propio interior, de sus propias miserias, de su propia oscuridad. ¿Para qué? Para hacernos cargo. Para hacernos cargo de eso, justamente de la propia oscuridad, de cuánto sufrimiento, de cuánto dolor, ¿no?, que hemos tenido nosotros mismos por no haber reconocido un montón de cosas profundas internas propias, no de los demás. Los demás es toda una pantalla, es todo es todo un acting. Los demás hacen acting nada más, pero nos traen ese acting para darnos cuenta de si tenemos que cambiar algo o no. Bueno, en general sí, tenemos que cambiar, y eso es la vida misma. Todas las experiencias de vida nos enseñan. Bueno, en el caso de la numerología, reitero, es así, es como que nos habla de las 4 etapas de la vida también. Trae un número que nos aconseja y está súper interesante para ver la edad que tengo, a ver si estoy transitando ese número, en base al número, esa resonancia, esa energía que me pide ese número. También tiene que ver el número de vida, ¿no?, el análisis de la fecha de nacimiento. Y también está, la verdad que muy espectacular, está buenísimo lo que es a modo predicción, pero no predicción, sino que ya es una información. Por eso digo que los números son más certeros, en algún sentido, no son predicción, son certeros, o sea, informan que en base a nuestros números, bueno, este año se va a manifestar de tal manera. Según nuestros números, este mes se va a manifestar de tal manera. Según nuestros números, esta semana podría ser, la semana no, día a día, este día, o estos días, estos 7 días, si quieren uno ver toda la semana. Este día se va a manifestar de tal manera. Y ahí está, bueno, el año personal, está el mes personal, el día personal. Es muy interesante eso también porque nos da un montón de información súper constructiva. En este caso, bueno, se está terminando el 2025. Es interesante ver a ver cómo estuvimos en el 2025 para pasar a ver, poder saber, poder tener una información de cómo se va a desarrollar nuestro 2026, ¿sí? A nivel general, bueno, ¿cómo se va a desarrollar? Después depende de uno, a ver si logra conectar, si logra sintonizar con esa energía y con esa información que trajo la numerología, ¿sí? Pero bueno, en este caso, yo, el día de hoy, lo mismo que ayer, yo todos los videos los voy a hacer de este modo, de este estilo. Tienen una pregunta sin cargo, que me la pueden mandar por privado, me la mandan por privado. No puse mi celular, me olvidé de poner el WhatsApp ahí en el título. Pero bueno, igual no importa, pueden mandármelo por privado por acá, ¿sí? Por Instagram. También a quienes les resuene esta información que les estoy dando, este vivo, todo, me pueden hacer una colaboración, si les parece bien, si les resuena, una colaboración, ahí dejé mi alias, ¿sí? Y en el caso de que quieran solicitar un turno, que quieran pedir un turno con alguno de mis servicios, hablamos por privado. También me pueden mandar el comprobante si es que hicieron alguna colaboración, me mandan el comprobante y eso se lo reconozco a modo reserva, ¿sí? Para el turno que quieran solicitar, si están de acuerdo, si les interesa alguno de los servicios. Bueno, ahora, si quieren y si gustan, pueden pasarme por acá su fecha de nacimiento. Entonces yo lo que voy a hacer es el análisis del número de vida, ¿sí? El número de vida de quienes están presentes. Quien quiera me pregunta, me pasa la fecha de nacimiento, hago el análisis del número de vida y le doy información de su número de vida. Si quieren, si les interesa también, puedo hacer el análisis también del 2026 y les digo más o menos, bueno, alguna información les doy de cómo va a estar el 2026. Pero por supuesto que si quieren algo más completo, me escriben por privado y esa es la pregunta que sin cargo y por privado le mando más información, ¿sí? Tiene que ser el día de hoy. Bueno, por otro lado, ¿de qué hablan los números también, ¿no? Los números indican eso, indican especialmente cuál es nuestro potencial, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestro temperamento, cuáles son nuestras decisiones. En cuanto al karma, por ejemplo,
hay lecciones kármicas que tienen que ver con esos números que no figuran en todo nuestro análisis. Por ejemplo, hay números que son faltantes que no están en nuestro análisis, no aparecen, no se registra en nuestro nombre y apellido, nuestra fecha de nacimiento. Sabemos que el nombre y apellido nos lo han elegido quienes lo eligieron de un modo intuitivo también. En algún sentido, ahí es como una resonancia que se traspasa, ¿no? Intuitivamente nos traspasaron en algún sentido algo. Bueno, ese nombre, al analizarlo, el nombre que llevamos durante la vida, al analizarlo también tiene un significado. Tiene un significado ese nombre, ese apellido, la fecha de nacimiento. Todo eso tiene un significado. Y por otro lado hablaba del karma. Bueno, están las lecciones kármicas, que son los números que son faltantes, que están en nuestra vida, que son faltantes, por supuesto, son lecciones kármicas. Esas son experiencias de vida que vamos a vivir, que se van a repetir la cantidad de veces que sea necesaria para aprender a reconocer eso que no estamos comprendiendo de nosotros mismos. Y después están los números kármicos. Números kármicos en numerología que son 4. Números kármicos son 4. A ver, se los voy a decir, se los voy a comentar. Número kármico es el número 13, el número 16, el número 13, el número 14, el número 16 y el número 19. Esos son los 4 números kármicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En todo el análisis que uno hace, el análisis del número de vida, con la fecha de nacimiento, el análisis de las etapas de la vida, el análisis del número potencial, en todo el análisis del informe numerológico, lo que hacemos es ver si figuran alguno de esos números, si figuran el 13, el 14, el 16 o el 19. Y son muy importantes, pero sumamente importantes, porque esos son números kármicos, que si uno los trae en su vida, bueno, justamente tiene que aprender a reconocer qué es lo que tiene que trascender, que tiene que cambiar, algo que en la personalidad de uno, porque va a haber como una tendencia a tener cierta actitud en base a esa vibración de esos números. Les doy un ejemplo, por ejemplo, el número 13. El número 13 habla de las experiencias, habla del cambio y la transformación. Es un número, el número 13 sabemos que en los arcanos, por ejemplo, es la muerte, porque habla de eso, habla de transformación, de transmutación. Si de repente tenemos el número 13 en nuestro número de vida, va a estar hablando que esa persona va a tener cantidad de situaciones en las que va a perder cosas, va a tener pérdida, va a lograr algo y ya está, se le va a ir se le va a fumar de la vida, va a desaparecer. Constantes pérdidas, constantes cosas en la vida. Bueno, va a tener que aprender a reconocer algo que está pasando. ¿Por qué todo lo pierdo? ¿Por qué? Porque, al analizar la numerología, se va a dar cuenta seguramente que aparece el número 13, y ese número 13 va a estar hablando de que justamente qué es lo que tiene que cambiar la persona. En algún sentido, tiene que aprender, el aprendizaje de ese 13 es adaptarse, ¿no? Es una adaptación a el constante fin y comienzo de algo, es como empezar a aprender a fluir en esas situaciones, y por supuesto aprender el famoso soltar. El famoso soltar lo tiene que aprender el 13, sí o sí, si tiene un número 13 como número kármico. Le está hablando de eso, le está hablando que rompa con los miedos, que tiene que trascender los miedos, que tiene que trascender los temores, que tiene que trascender, todo lo que lo limita, y tiene que trascender también, que tiene que trascender un poco el ser haragano, la pereza. Todo eso lo tiene que trabajar muchísimo esa persona para ir más para el lado de la voluntad y del continuar y de seguir adelante y de seguir avanzando, ¿sí? Hay mucho significado más amplio, pero tiene que ver un poco con eso en cuanto al 13. Después está el 14. El 14 también es un número kármico. El 14 sí es de las experiencias. Va a vivir esta persona que tenga un número kármico 14 en alguno de en su número de vida, en alguna parte del informe numerológico, que también tiene que ver, si ese número kármico viene, por ejemplo, en el apellido, ¿no? ¿En qué apellido? Si tiene doble apellido, si tiene el apellido de papá, de mamá, tiene que ver con el linaje, un poco, ese linaje de esa familia, ese karma está bien en ese árbol genealógico, ¿no? De esa familia.
Bueno, y ahí está bueno también para reconocer, poder observar las situaciones, las experiencias que vivió mi papá, que vivió mi mamá, para ver si yo me identifico con situaciones que se me están repitiendo de él, de ella, ¿no? Por eso tiene que ver, y está bueno observarse y todas las experiencias sirven también para eso. Bueno, el 14 tiene que ver con eso, con las experiencias. ¿Qué pasa con este 14? El 14 suele suceder que la vida le va a poner enfrente, la persona que tenga este karma, le va a poner enfrente muchas tentaciones. Tentaciones en cuanto a lo que son las adicciones, en cuanto a lo que tenga que ver con todo lo que sea transgredir, ¿no? Reglas, normas. Bueno, y entre esas experiencias que va a vivir, así como bastante intensas, una persona que tenga este número kármico, en algún sentido, ¿cuál es el aprendizaje? Tiene que aprender muchísimo el tema de la comprensión, la humildad, la sensibilidad. Tiene que aprender a reconocerse en su sufrimiento, en su dolor, sanar esas heridas, especialmente de la infancia. Y ahí está el aprendizaje con ese karma. Después está el karma 16. El karma 16 que habla de... Es el karma de los sueños destrozados. Qué karma, ¿no? Es terrible, porque el karma de los sueños destrozados. Es como que todos queremos cumplir nuestros sueños, todo. Bueno, y de repente si ese número está vibrando, y si está vibrando muy fuerte, puede estar vibrando muy fuerte en nuestra numerología, es un karma muy pesado, es un karma muy, muy fuerte realmente. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene ese karma, va a vivir cantidad de situaciones en las que de repente va por sus sueños y siente obstáculos, limitaciones constantes que lo sacan, que lo desvían, de su sueño. Van a venir muchas personas a dar consejos súper negativos, que con esto no te vas a morir de hambre, que con esto, los típicos consejos que tiran abajo cualquier sueño. Esa persona va a vivir así, va a vivir enfrentado constantemente a cuando quiere hacer algo, tiene como una traba así, de algo, de alguien que viene y se lo obstaculiza, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene que aprender esta persona en profundidad con ese karma 16? Tiene que aprender muchísimo de fe y optimismo, pero fe en sí mismo totalmente, una fe fuerte. Tiene que desarrollar y tiene que trabajar muchísimo su autoconfianza, su autovaloración y su fe total. Y optimismo, porque en general suele ser esta persona, suele tener una tendencia como más al pesimismo. En ese pesimismo, por supuesto que está alimentando su ego y está alimentando esos consejos externos que vienen constantemente a querer boicotear su sueño. Entonces, esa persona tiene que aprender muchísimo de eso, fe y optimismo. Ese es el aprendizaje, si tiene un karma 16. Y después está el karma 19. El karma 19 también es súper importante. Yo considero que es uno de los más importantes y creo que la mayoría de los humanos lo tenemos, la verdad, pero es lo que tenemos que analizar. Por eso está la numerología, para eso existe, ¿no? Es una técnica súper valiosa para ver eso. Se aparece el karma 19 en nuestro nombre, en nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento, en alguna de las etapas de la vida, número potencial. Bueno, ¿por qué? El karma 19 es el karma del ojo por ojo. El ojo por ojo, todos van a decir, y sí, es así, lo tenemos todos seguro, porque es terrible, es un aprendizaje zarpado que tiene que tener esta persona que tenga este karma. Karma 19 es el ojo por ojo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay que hacer un análisis muy profundo de uno mismo, porque además ha sido alimentado, creo yo, también por los mandatos, ¿no? Como sabemos, los mandatos que nos han implantado en algún sentido desde niños, con esto de si te lo hace, hacéselo, hacele lo mismo, si te hace esto, hacele lo mismo, si te pega, pegale, si te escupe, escupilo, entonces es como que eso lo fuimos como alimentando nosotros mismos, esto del ojo por ojo. Y así es como que vivimos, ¿no? Queriendo y esperando que si te doy esto, me tenés que dar esto, y así. Entonces no logramos soltar eso, ir para el lado del servicio, realmente, de dar lo mejor de uno, sin esperar nada a cambio, y todo cuesta más, todo se complica más. Entonces, ¿qué tiene que aprender la persona que tenga este karma 19? Karma 19 tiene que aprender que, primero, a percibirse a sí mismo en la tendencia que tiene a manipular, ¿sí? Si tiene un karma 19 es porque uno es manipulador, entonces tiene que empezar a observarse más profundo
Y también observar las propias experiencias, observar a ver los sucesos, para eso están las experiencias, ¿no? Las experiencias de vida vividas con una pareja, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Bueno, ¿cuál es la actitud que uno toma ante una situación, a cualquier situación? Observarse si de repente uno tiene ganas de conseguir, no sé, un ascenso en el trabajo o algo, ¿no? ¿Cómo es mi actitud? Si de repente soy capaz de hacer lo que sea para obtener ese trabajo. Ahí me estoy observando que realmente capaz soy un tanto manipuladora, porque me tiene un juego ahí en el cual me puse a jugar y a querer sacar a uno para que me den ese puesto. Bueno, y así, observarse más profundo uno mismo, hasta llegar a darse cuenta ese aspecto manipulador que se tiene, y es lo que hay que trabajar muy profundo y con responsabilidad realmente para, primero, dejar de manipular. Es así. Ese karma se salda cuando uno deja de manipular. Cuando uno realmente confía plenamente en uno mismo, confía en que las cosas se dan como se tiene que dar, uno tiene autoconfianza plena, sabe hasta dónde puede dar, hasta dónde no, sabe poner límites. También el tema de los juegos de manipulación se dan cuando uno no sabe poner límites, cuando uno no sabe decir hasta acá, no. O de repente le piden algo y no. Bueno, o en general, ¿no? Suele suceder que uno si está como en esa línea de la manipulación, si uno es manipulador, suele atraer gente que sea manipuladora también. Entonces está como en esa vibración, en el tema de, si yo no soy, por ejemplo, suele suceder esto, que de repente una persona está siendo muy manipulada, ¿no? Que de repente no tiene poder de decisión, que de repente no tengo ganas de ir, pero tengo que ir, o no tengo ganas de dar esto, pero lo tengo que dar. ¿Y por qué lo doy si no tenía ganas, ¿no? ¿Y por qué hice esto si no tenía ganas de hacerlo? ¿Y por qué? ¿Y por qué dije esto si no tenía ganas de decirlo? ¿No? Cuando uno se empieza a preguntar esas cosas y empieza a observar detenidamente, se termina dando cuenta de que el otro me manipuló. Me manipuló para que yo diera esto, para que hiciera esto, para que dijera esto, para que... Y si yo me doy cuenta, logro darme cuenta que el otro me manipuló, salgo de la culpa, ¿no? Salgo de buscar culpables. Pero sí digo, si me manipuló, yo estoy vibrando en la misma energía, estoy vibrando en la misma frecuencia, entonces soy manipuladora también, porque si estoy atrayendo eso, si alguien me está manipulando, yo soy manipuladora. Bueno, a ver, ¿cómo hago para trabajar eso? ¿Cómo hago para transformar eso? Ahí es donde hago introspección, me meto de lleno a mí misma, empiezo a analizarme, empiezo a darme cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar, porque la manipulación es muy negativa, es muy tóxica, Realmente, bueno, alguna vez, no sé, he escuchado o alguien dice que de repente, por ejemplo, los vendedores tienen que ser como manipuladores, ¿no? Por ejemplo, según lo que uno trabaje, según la profesión, hay que hacer un poco de manipulación. No, yo no lo creo. Yo creo más en la atracción, el poder de la atracción. Yo creo más en el poder de la atracción, de que si yo doy lo mejor de mí, voy a atraer lo mejor. Si doy lo peor, voy a atraer lo peor. Y ahí está el karma también, ¿no? Si yo di lo peor, y bueno, va a volver lo peor en algún momento. Sabemos que la línea de tiempo es solo para el nivel de percepción, pero no es lo real. La línea de tiempo no es línea. Empecemos porque no es una línea, sino que el tiempo es circular. O sea, todo así, todo está así, todo va, viene, vuelve, de todo y hasta en un mismo instante, ¿no? Pero nuestro nivel de conciencia, ¿qué hace? Se detiene en lo lineal, en que una cosa pasa después de otra, después de otra, después de otra y así. Entonces de repente es como que así lo percibo también. Pero en realidad, si yo hice el mal en el momento que lo haya hecho, y bueno, puede volverlo peor en cualquier momento. El tema es cómo hago para gestionar eso que me está viniendo negativamente. Bueno, la numerología, otra vez, ayuda muchísimo a cómo hacer para reconocerse uno mismo, ¿no? En cuanto al tema de karma, a ver cuál es el karma que tengo que saldar, qué es lo que no estoy reconociendo, qué es lo que no logro ver de mí misma. También cuáles son las etapas de la vida. Estoy viviendo la etapa que me indica la numerología, que es por este camino, que es por este recorrido. De repente mi deseo inconsciente tiene que ver, está mi deseo inconsciente, para lo que yo nací, o sea, realmente, ¿no? Si mi deseo inconsciente está sincronizado, está en sintonía con lo que tengo que hacer realmente en esta vida, con realmente para lo que nací. O sea, realmente estoy así, estoy direccionada,
¿Y qué rol ocupa mi fecha de nacimiento? ¿Qué rol ocupa mi fecha de nacimiento, no? Bueno, la fecha de nacimiento es muy importante, sumamente importante también, porque habla de ¿qué? Habla de el nivel evolutivo de conciencia. La fecha de nacimiento nos indica, reducir un dígito, nos indica que tenemos cierto nivel de conciencia. Entonces, según las experiencias que hayamos vivido, que va más allá de la edad cronológica, va más allá, sería más una edad biológica, creo yo, porque según las experiencias que he vivido, es como va a vibrar ese número de vida que es mi fecha de nacimiento. Voy a hacer así un recorrido, por ejemplo. Un 1. Ustedes pueden hacerlo también en su casa, es así, tienen que sumar toda su fecha de nacimiento y todo ese número lo reducen a un dígito. ¿Sí? Ese número tiene un significado. Por ejemplo, el 1 habla de liderazgo, es líder el 1. El 1 tiene ya un espíritu de líder, de liderazgo, porque en realidad tiene esa resonancia, tiene esa energía de inicios, de iniciar, de emprender, de avanzar, muy similar a Aries, ¿no? En lo que es el signo zodiacal. Bueno, el 1 tiene eso, tiene el tema del liderazgo. Pero por supuesto que ahí está el nivel vibratorio. No es lo mismo un 1 con cantidad de experiencias, un 1 adulto, porque es una persona adulta que tiene muchísimas experiencias y que logró integrar toda esa información que le trajo la vida. No es lo mismo ese 1 que un niño, una niña, que la infancia con un 1. En la infancia es probable que, como tiene que acumular experiencia justamente para reconocer esa vibración de ese número, de su número de vida, para que nació en esta vida, bueno, como niño en la infancia, y va a vivir mucho el tema de capaz un poco la soledad, de sentirse solo, de sentir que todo lo tiene que hacer solo, ¿no? De nacer en una familia incluso seguramente en la que lo quieran hacer dependiente, que lo quieran atrapar, que lo tengan ahí retenido. El niño, la niña no entiende por qué, que va creciendo en la adolescencia, quiere escaparse y la familia como que lo atrapa, ¿no? Y lo quiere siempre como dependiente. Tal vez, no sé, los padres tienen como un emprendimiento familiar y de repente quieren que el niño o niña con un 1 trabaje para la familia y como que no se vaya, ¿no? Y como que esté siempre ahí, lo quieren retener, que sea como dependiente, para que aprenda a reconocer ese 1 que en realidad tiene que salirse de ahí y lograr ese liderazgo y la independencia, justamente tiene que salirse de ahí, pero eso es un aprendizaje, eso se lo dan las experiencias de vida. Bueno, un 2 habla de cooperación. El 2 tiene que aprender mucho la sensibilidad plena. ¿Y qué es la sensibilidad? En esa sensibilidad tiene que aprender lo que es la empatía, lo que es la compasión. Esa persona seguro va a vivir situaciones en las que tenga que trabajar con un otro a la par, ¿no? O en la pareja o en el trabajo tiene que trabajar con un otro y de repente la otra persona capaz va un poco, ese 2 va a sentir que el otro como que un poco lo manipula, que quiere manipular las cosas. Bueno, va a vivir situaciones de toxicidad, de manipulación, de cosas, porque tiene que aprender la sensibilidad. Y la cooperación también, a cooperar más, a que sea más un trabajo en equipo, ¿no? De a 2, a integrar un otro, no de repente, si se van al juego de manipulaciones, como que quiere como abarcar todo, en algún sentido hay personalidades que quieren abarcar todo, bueno, acá no, tiene que aprender esto de la cooperación. Un 3 es la expresión, es la versatilidad. Hola a todos quienes están sumando, gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por unirse. ¿Sí? Si quieren me pueden mandar su fecha de nacimiento, vamos a ver el número que les toca, yo hago el cálculo acá, el número, o me lo mandan por privado. Tienen una pregunta sin cargo de numerología hoy, pueden preguntar por el mes numerológico, este mes de diciembre, mes de enero, cómo va a estar. Pueden preguntar cómo va a estar el 2026. Una pregunta sin cargo si me lo solicitan hoy, antes de las 0 horas de hoy, antes de las 0 horas, de las 12, ¿sí? Es sin cargo la pregunta. Bueno, el 3 habla de expresión, de versatilidad, comunicación, ¿no? Es más expresivo el 3, es más movilizador, de movimiento. Entonces ese 3, bueno, va a haber situaciones seguro también para empezar a evolucionar, para empezar a elevar esa vibración energética de ese 3. Bueno, va a vivir situaciones tal vez que sienta como que le condicionan, justamente, como que le limitan la expresión, que no lo dejan hablar, que no lo dejan... Esas son las experiencias que se viven en una vibración baja del 3, ¿sí? En una vibración baja del 3,
Y después, bueno, cómo tiene que aprender esa persona a reconocerse en ese 3 y ser más expresivo y animarse y moverse, movilizarse, vincularse más. A ver, Yanina, Yani, hola, hola. Acá me mandas una fecha. Quisiera saber cómo sería mi 26, gracias. Espera que la anoto. A ver, Yani, Yanina. ¿3 del 5, 76 estoy bien, ¿no? 3. A ver, me acerco un poquito porque estoy media. Sí, 3 del 5, 76. ¿Está bien? Yani, a ver si me respondes. Perfecto, 3 del 5, 76. Bien. 3 de 5, 1976 sería. 1976. Voy a agarrar la calculadora porque está bueno no equivocarse con los números. Está bueno porque son como... Hay que ser exacto. A ver. $1976 indicaría un 5. Más 5 más 3. Bueno, mira, 5, 10, 13 y da un 4. No sé si habías hecho el análisis, Yani, ya. A ver. 76. Sí, está bien, 76. Sí, perfecto. 76, ¿estoy viendo bien? Sí. 76, sí, perfecto. No sé si lo habías visto ya. Tu análisis, si lo hiciste alguna vez. Porque tenés un 4. Número de vida es 4. No sé si sabías. Bueno, siempre que de repente, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, un 4, en este caso, hay que verificar a ver si en la suma, ¿de dónde vino ese 4? Bueno, justamente ese 4 vino de un 13, de un 13, que es un número kármico. Viste que yo hablaba en el videito anterior, hablaba del número kármico. Por lo tanto, claro, ¿de qué te estaría hablando? Ya de por sí te estaría hablando de eso, de que vas a vivir cantidad de situaciones o habrás vivido. Del 76 vos tenés... a ver, yo nací en 75, vos tenés 49 seguramente, incluso estás un cambio de ciclo astrológico justamente. Bueno, más allá de eso, naciste, a ver, tenés 49 años, viviste cantidad de experiencias. Ay, perdóname, a ver, 76 no, esperen porque estoy terrible, nunca jamás me falla. Pará, voy a hacer algo. Acá estoy de vuelta. Sí, de 76 es. Está bien, no sé qué me indicás. No, pensé que me habías dicho otra fecha. Bueno, eso, es... me he referido al número kármico, claro. El número kármico es el 13. A ver, ¿cuál es eso? ¿Cuál es? Vas a vivir cantidad de experiencias, o habrás vivido seguramente cantidad de experiencias en esto de el famoso soltar. Sí, famoso soltar, o sea, esto de aprender el famoso dejar ir, experiencias de pérdidas, o sea, de repente que la sensación de que de repente inicias algo y dura poco tiempo, ¿no? Esto del corto tiempo, haces algo, querés hacer algo y de repente viene y ya con obstáculo, cosas así, ¿no? Eso trae el karma 13. Bueno, habla de, ¿qué tiene que también aprender el 13? Tiene que aprender esto de transformar un poco el tema de tener mejores modales, ¿no? Porque habla de cambiar un poco el tema de los malos modales, el tema de la pereza, el tema de la falta de voluntad. Bueno, un poco esas cosas tienen que transformarse en la vida de uno, quien tiene este karma, especialmente en la fecha de nacimiento, el 13. Bueno, pero después, por otro lado, tenés un 4, el 4 es tu número de vida. ¿El 4 de qué habla? El 4 habla de organización, de orden, de estructura. Seguramente te consideras así. En algún sentido sos como muy estructurada, ¿no? Esto de la planificación, la estructura, te gusta tener todo como organizado, te cuesta esto de un poco la improvisación. Todo tiene que estar así como todo organizado con ese 4.
Pero bueno, ahora vamos a ver más allá, vamos a ir al 2026, a ver qué estaría anunciando el 2026. A ver, 2026, lo voy a hacer con la calculadora. Ya de por sí el 2026 es un año 1, así que va a ser de iniciativas para todos. En algún sentido trae esa energía de inicio, de emprendimiento, de iniciativa. Ah, mira vos. Bueno, te toca el 9. En el 2026, bien, 2026, para vos, Yani, va a ser un año 9. Tu año personal va a ser 9. ¿Qué estaría hablando el 9? Bueno, el 9 es un cierre de ciclos, es un cambio de ciclo. Es el número de la no me sale la palabra. A ver, espera que lo tengo, así lo sigo. Número 9, universalismo. Universalismo, eso. De la hermandad. Es el número de la espiritualidad a full, pero también de cambio de ciclos, cierre de ciclos. Cierre de ciclos. Tenés que prestar atención cómo lo viviste este 2025, qué situaciones sucedieron en este 2025, transformadoras seguramente, transformadoras porque es un año 8, este año para vos, que bueno, el 8 habla de eso, de transformación, ¿no? De buscar tu poder interior, pero en el 9, año 9 te va a pedir más acercamiento más a lo espiritual. Acercarte más a todas estas terapias, a todas estas temáticas, acércate más a eso. Yo te recomiendo Reiki, sesiones de Reiki, bueno, o tu interpretación de la numerología completa, de la carta natal, todo lo que sea así. Este tipo de temáticas te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque van a suceder situaciones en las que vas a tener que cerrar ciclos. Van a tener que, ya está, ya cumplieron su ciclo, llegaron hasta acá, bueno, entonces vas a tener que fortalecerte energéticamente y espiritualmente para poder enfrentar todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Así te va a venir el año 9. Bueno, te agradezco muchísimo, Yani. Igualmente, si querés que ampliemos más la información, si querés que, bueno, chequemos un poquito mejor, o sea, para más datos, me podés hablar por privado y ahí continuamos, ¿sí? Y gracias igual, gracias por tu pregunta. Bueno, estábamos en el 4, justamente el 4 habla de organización, justo que Janina, quien me preguntaba, su número de vida es 4, habla de eso, gracias a vos, gracias Yani, habla de eso, de organización, ¿sí? También, a ver, un 4 es una persona de servicio, también es una persona de servicio, está siempre bien predispuesta para dar servicio para los demás, en general la vida lo lleva a hacer algunas tareas administrativas, ¿no? O algo que tenga que ver con eso, con alguna especie de voluntariado o cosas que tengan que ver con gestiones para, no sé, para algo social, para algo social, porque siempre tienen que ver con eso, con el servicio, con la organización, con la administración, ¿sí? El 4. Después, el 5. El 5 habla de libertad. Es un 5, el 5 es aventurero. Un 5, una persona con número 5. Perfecto, gracias Yani. El 5 es esto de la libertad, de la independencia, de la aventura, es el aventurero. Pero ¿qué pasa? Un 5 puede vivir en su baja vibración, puede caer en lo que son vicios, adicciones, transgresiones, puede vivir ese tipo de situaciones porque tiene que aprender, bueno, esto de la aventura, ¿no? Ese espíritu aventurero, pero llevarlo más para el lado de lo expansivo, de lo que sea positivo, ¿no? Eso es interesante para un 5, pero habla de libertad. El 6 un 6 es un servicio familiar, el 6 aprende más a vincularse más en la familia, el ámbito familiar, ¿sí? Aprende mucho de eso, en la familia sabemos que es la base de, bueno, después cómo salimos al mundo. Bueno, un 6 tiene eso de buscar como la armonía familiar, ¿no? Es más armónico. Va a vivir situaciones en las que seguramente, y sí, viva, no sé, separaciones, lejanía, ¿no? Eso de, hola Gaby, gracias por sumarse. Eso va a vivir situaciones en las que de repente tal vez nazca en una familia disfuncional y el aprendizaje va a ser ese, cómo hacer en esa familia disfuncional para lograr armonía, paz, ¿no? Más una armonía más en lo familiar.
Bueno, un 7 habla de confianza, autoconfianza plena, los estudios filosóficos, las personas que son más investigadoras. Un 7 de repente en la niñez o cuando de repente empieza como a dar sus primeros pasos, así, de repente se va a sentir como medio descolgado, ¿no? Porque es un número que está siempre viendo lo que por ahí los demás no ven en cuanto a análisis, es muy analítico y como que de analizar todo, entonces de repente se va a sentir como así, como más las personas capaz lo van a ver como más en su mundo, más para adentro, más de aislarse y más ser analítico, ¿no? De analizar todo, un investigador también, un 7 es un investigador y es un místico, termina siendo un místico y es la metafísica, tiene que ver con el 7. Bueno, un 8 habla de qué? Un 8 habla de poder, el poder interior y también liderazgo, es muy similar al 1, el 8 pero más potente, tiene como más poder, más fuerza. Y también esto de la transformación, ¿no? Habla de su número transformador, el 8 invertido, sabemos que es el número del infinito, tiene que ver con eso, con el pasado, presente, futuro y que todo tiene que ver con este plano, que todo está en un mismo momento. Bueno, el 8 tiene que ver con eso, ¿no? Con esa energía así de transformación y lograr ser el líder de uno mismo, lograr conectar con el poder interior para ser uno, para aprovechar ese poder interior que uno tiene. 9 es universalismo. Universalismo, y un 9 tiene un lindo sentido, un buen sentido social. Un buen sentido social porque es el número de la hermandad, el número de la espiritualidad, es el número del cierre de ciclos, que tiene que conectar con eso y tiene que aprender muchísimo el 9 también, que este dato por ahí te sirve también, Yani, ya que me preguntabas por el 9, que te tocó un año 9, tiene que aprender con esto de aprender el servicio de dar más que recibir y de ponerse contento con las situaciones que le suceden a los demás, más que las propias. Es así, es como un poco despersonalizarse, ¿no? Ese 9 se despersonaliza para ponerse más al servicio de los demás, pero es todo un aprendizaje, por supuesto, ¿no? Es un aprendizaje profundo, por eso hay que ir a la propia espiritualidad y hay que meterse más en estas temáticas, en este mundo holístico, como para ir, bueno, reconociéndose más uno en profundidad. Y poder alinearse, la idea es alinearse y sintonizarse a esas energías que nos piden, ¿no? Nuestros signos zodiacales, nuestros números, todo lo que nos va para orientarnos mejor en la vida. Y ser siempre, como siempre decimos, todos aspiramos a eso, ¿no? Tener paz, tener salud, tener paz. Estar conformes, estar contentos, estar satisfechos con la vida que estoy llevando. Cuesta mucho en algún sentido, pero se puede, hay que insistir y hay que seguir buscando la forma de cómo hacer para trascender todo lo negativo y transformarlo en positivo, ¿sí? Que así sea. Bueno, hola Ser, hola, gracias por conectarte. Bueno, después están los números maestros. Después del 9 vienen los números maestros. El 11, el 22 y el 33, que también puede ser que en un número de vida, o sea, en la fecha de nacimiento, que uno nazca con uno de estos números. De repente yo soy un 11, por ejemplo. Yo soy un 11. Son los números maestros. 11, 22 y 33. Claro, ¿qué pasa? El 11, por ejemplo. El 11, un poco, su energía, su vibración, su frecuencia, tiene que sintonizarse a pertenecer a los demás. Tiene que estar como un guía espiritual. En realidad es así. Está indicado y está llamado a ser así. Y por supuesto que los números maestros tienen muchísima más responsabilidad, más exigencia en algún sentido y todo se hace como más dificultoso para los números maestros porque tienen esa resonancia y tienen que aprender a reconocer eso, que es lo que les está pidiendo la vida, que tienen que entregarse. Es una entrega total y bueno, en el caso del 11 es un maestro que tiene que servir y tiene que ser para los demás, tiene que ser eso, tiene que pertenecer a los demás, a las personas, ¿sí? Entonces, por supuesto que no es lo mismo un niño en la infancia, un 11, que un adulto con ese número. En la infancia lo va a padecer muchísimo porque por supuesto que no va a entender por qué de repente, por ejemplo, es una esponja de todos los problemas ajenos. Termina siendo como un psicólogo, un niño, niña psicólogo, que escucha todos los problemas y todas las personas pareciera como que hay una resonancia y una atracción, que todos vienen y cuentan todos los problemas, ¿no? A este 11. De repente eso va a querer pasar desapercibido y de repente en un encuentro va a ser como expuesto, ¿no? Va a ser así. Bueno, y todas esas situaciones, experiencias que va viviendo, va trascendiendo, va transitando ese 11, lo va llevando a reconocerse como un número muy espiritual, muy intuitivo, reconocer la intuición que tiene, reconocer ese poder de escucha,
ese poder de intuir, de dar buenos consejos, puede ser un consejero espiritual, puede ser, bueno, eso, un difusor espiritual también, eso, meterse en todas estas temáticas para poder canalizar toda esa sensibilidad que tiene, si no, por supuesto que uno se desborda, ¿no? Con tanta información. Bueno, después un 22. El 22 es un número de trascendencia, en algún sentido. El 22 considero, quien tiene un 22 de número de vida es un triunfador, es que a quien todo le sale. No sé si vieron que en algún momento, no sé, hay personas que aparecen en la vida y que de repente no pueden entender cómo todo le sale, es un emprendedor, es un empresario, bueno, personas que tienen esa resonancia y esa energía que todos los caminos se le abren, así, sin dificultad seguramente. Y tiene que ver con eso, tiene su número de trascendencia y en general para los negocios, para lo económico, seguramente tiene carencias por otro lado, ¿no? Carencias emocionales y todo, porque por supuesto que todos tenemos esa dualidad, ¿no? Pero bueno, el 22 tiene eso, tiene facilidad para lo que son los negocios, para emprendimiento, para comercio, siempre va a tener eso, va a estar haciendo algo y ya te va a estar pensando con una idea de hacer algo nuevo. Eso tiene el 22. Sí, un número de trascendencia, perfecto. Y tiene que aprender, el aprendizaje del 22, claro, tiene que aprender a no tenerle miedo al éxito, no temer al éxito, porque en general suele suceder que eso lo va a estar limitando. ¿Sí? Si ese 22 de repente no está creciendo a nivel económico, no tiene éxito o algo, hay un temor al éxito, hay un miedo al éxito que también hay que analizar en profundidad. Y después está el 33, que es el número de los maestros ascendidos, el 33. Bueno, y son personas hiper espirituales, muy sanadoras y que ya vienen con esa energía y vienen con esa misión también de ayudar a sanar. En general, los 33 suelen ser personas que están... que eligen como profesión un poco la medicina o todo lo que tiene que ver terapias complementarias, todo lo que tiene que ver con lo que sea sanación, ¿no? Y todo, bueno, o cuidadores, personas que cuidan enfermos, que trabajan, se dedican a eso, y también resuenan con ese número que tiene que ver con eso, con la sanación, con la espiritual, son números muy espirituales también porque son maestros, el maestro de los maestros del 33, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces con la información de los números, la numerología. Les contaba ayer que voy a hacer un vivo todos los días. Mañana voy a hacer un vivo y voy a repetir el tarot. Mañana voy a estar con tarot. También una pregunta sin cargo. También tarot a la gorra, si les resuena. Este video es a la gorra. Si les resuena me pueden hacer una colaboración y se los recontra agradezco. Si les interesa una sesión conmigo pueden pedirme un turno y se les reconoce. Si hicieron una colaboración se les reconoce eso como reserva. Así que se los reagradezco también. Por cada día voy a hacer de lunes a viernes un vivo. El horario del vivo puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser a la noche, la verdad que no lo sé. El mismo día, por ahí un ratito antes, yo voy a mandar una historia, por eso estén atentos que voy a mandar una historia con el horario y ahí voy a hacer el vivo de lo que sea, ¿no? En el caso del lunes, sí ya tengo programado, ya está, incluso el flyer, a las 16 horas que voy a hacer un vivo presentando mi libro. El libro que... Por un lado, voy a leer fragmentos de los signos zodiacales, ¿sí? La persona me dice, bueno, yo soy de signo tal y yo le voy a leer un fragmento de ese signo. Y así, y voy a hacer la presentación de qué se trata el libro y la guía práctica. Voy a hacer un comentario y voy a hacer, una explicación de con qué tiene que ver el libro que yo escribí, que presenté en diciembre del 2024, con mucho amor, con mucho amor. También si gustan, si gustan, ese libro el lunes, cuando hable del libro y todo, lo pueden encargar. Ese mismo día, antes de las 0 horas, van a tener un descuento para quienes lo soliciten. Ese día, la entrega sin cargo para todo Capital Federal, se entrega sin cargo el libro, la guía práctica. Y si lo reservan ese día, van a tener un descuento en el valor del libro, ¿sí? Pero ese día lo charlaremos, el lunes a las 16 horas. Y mañana voy a estar de vuelta acá con un vivo con tarot. Y también, por otro lado, si quieren hacer un regalo, es especial, mi libro o un perfume por Silvina, que es una gran amiga, es una gran consejera también, es una gran asesora. Silvi, si estás viendo este video, cuando lo veas, te mando un abrazo gigante, es mi primer canje, Silvina, y ella justamente vende perfumes, así que la pueden seguir en su página de Instagram, que es, ahí se los digo, es
Seduci con Z, así es, @Seduci con Z, one, o sea, ONE, in mente, IN mente. Si quieren la pueden seguir. ¿Sí? La pueden seguir y ahí ella tiene un catálogo de perfumes, está todo exhibido, los perfumes que vende, todo, que se los aconsejo. Si quieren hacer un regalo para la fiesta, para cumpleaños, algo, pueden regalar mi libro o pueden regalar un perfume, que es genial, quedan bárbaros. El libro el lunes le hago la presentación, pero les anticipo que es un libro que se lee, no es un libro que se lee corrido, así como los libros tradicionales, no, es un libro súper diferente. La verdad que es súper diferente porque está así, está el índice, está signo a signo de cada los 12 signos zodiacales. Las características de los signos, están los mandatos sociales, culturales, familiares, religiosos, todos experiencias, escenarios de vida, y yo los ubiqué en cada signo zodiacal, para que el lector, la persona que lo lee, aprenda a identificarse con esas experiencias de vida, a ver si se identifica, no solo a sí mismo, sino también a los demás, a su pareja, a su hijo, su hija, a su marido, a su mamá, a su papá, todo el vínculo, todo el círculo familiar, a ver si uno aprende a reconocer según las características de los signos, y a ver qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Para aprender siempre en lo que es autoconocimiento. Bueno, les di una anticipación de lo que es el libro. Les mando un abrazo gigante, la mejor energía, y los espero mañana en mi vivo de Tarot. Vamos con Tarot mañana, con los 22 arcanos del Tarot, ¿sí? Un abrazo gigante y la mejor energía. Gracias.